¿Qué tal, chicos del primer nivel de Colegio Líder? Vamos a comenzar con el curso de razonamiento verbal. Para esta clase tenemos el tema del diccionario. La mayoría de nosotros tenemos un diccionario, ¿no es cierto?, en nuestra casa, pero ha evolucionado tanto que ahora lo que nosotros utilizamos casi siempre es una plataforma virtual. Buscamos el significado de una palabra por el celular o por nuestra computadora para poder despejar nuestras dudas. Pero también tenemos ese diccionario escrito que tiene partes y también en la plataforma virtual tiene las mismas partes que comparte allí. Pero a través que ha pasado el tiempo, pues se van aumentando palabras, se va cambiando la estructura también de un diccionario. Muy bien, el diccionario lo que hace es despejar nuestras dudas, ¿no es cierto? Prácticamente es un libro de consultas que contiene el significado. Yo no sé qué significa esa palabra porque no la utilizo diariamente, ¿no es cierto? No escucho esa palabra con mis compañeros, entonces voy a buscar su significado. Por ejemplo, la palabra caris. ¿Qué será caris? ¿Qué será humillo? ¿Qué será paupérrimo? ¿Qué será cariacontecido? ¿Qué será beodo? Entonces esas palabras que yo usualmente no utilizo, las voy a buscar en el diccionario para saber qué significa. Otra cosa importante del diccionario es que nos da el uso correcto de las palabras. ¿Qué quiere decir? Cómo se escriben. Muchos de nosotros preferimos buscar en un diccionario antes de pecar y escribir como nosotros pensamos que se debe escribir esa palabra, ¿no es cierto? Buscamos allí si está bien escrita con V, si está bien escrita con C, ¿no es cierto? En cada una de ellas. Y recordemos que el diccionario está ordenado alfabéticamente. Vamos a encontrar desde la A hasta la Z. Muy bien. Ahora, en el diccionario, como vemos allí en la imagen, buscamos una palabra, por ejemplo, en este caso la I, y voy a encontrar allí ordenadas alfabéticamente. Ahora, voy a encontrar el significado. En algunos casos vamos a encontrar como numeritos allí. ¿Y qué significan esos numeritos? Que una palabra tiene varios significados. Otra cosa importante que también se encuentran, este ya es un diccionario un poco pasadito, porque en los diccionarios actuales y en los virtuales, muchas veces viene al costado la etimología. ¿Qué es la etimología? El origen de las palabras, de dónde vienen. Por ejemplo, tengo la palabra nigérrimo. Profesora, yo no sé qué significa nigérrimo. Nigérrimo es muy negro. Y la palabra, profesora, entonces, ¿por qué no es negrísimo? No, lo correcto es nigérrimo, no negrísimo. Nigérrimo. ¿Y cómo yo sé eso? La palabra nigérrimo viene de la palabra níger. Y níger es una palabra latina que significa negro. Entonces, estas palabras, las palabras que nosotros tenemos diariamente, muchas de ellas derivan de los prefijos griegos y latinos. Entonces, nosotros también tenemos que saber el origen de esas palabras. Ahora, otro aspecto importante que voy a encontrar aquí son, al costadito de la palabra, como vemos allí en la imagen, hay una pequeña abreviatura, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, ADJ. ¿Qué significa ADJ? Adjetivo. ¿Y qué es el adjetivo? Una categoría gramatical. Voy a encontrar al costado de estas abreviaturas que me dicen si una palabra es sustantivo, es un verbo, ¿no es cierto? Es decir, una acción, si es una cualidad, que es un adjetivo, si es una preposición, si es una conjunción, etc. Eso es lo que básicamente yo voy a encontrar cuando busque en el diccionario. Ahora, por ejemplo, como les dije hace un momento, una palabra puede tener varios significados. Ahí dice banco, nombre masculino, nombre. Al decirme nombre significa que esto es un sustantivo. Viene enumerado allí. Dice la 1, empresa comercial que realiza operaciones financieras con el dinero procedente de accionistas y clientes. Y ese es un banco, ¿no es cierto? El Banco BCR, el Continental, el Banco de la Nación, lo que a nosotros se nos viene a la mente. Otro significado, edificio local u oficina que una institución bancaria atiende al público. Es casi lo mismo, ¿no es cierto? La 3, lugar en el que se conservan órganos, tejidos y otros elementos del cuerpo humano para posterior utilización en trasplantes y tratamientos médicos. Cuando vamos al hospital, quiero donar sangre, vaya al banco de sangre, ¿cierto? Donde se guarda allí. Dice otro, asiento para varias personas, largo y estrecho, a veces está fijado al suelo. Lo que encontramos en un parque, ¿no es cierto? Siéntate en el banco, en la banca, ¿no es cierto? Entonces, también tiene este significado. Otro significado, por ejemplo, banco, conjunto de peces. Un banco de peces, también. Y eso es importante, ¿por qué? Porque aquí en sus ejercicios, en preguntas resueltas, nos dice, ¿sabías la diferencia? Una
cada significado de la palabra llave con su dibujo correspondiente. Lo que ustedes van a hacer es lo que acabamos de decir de banco. Banco puede ser donde guardo mi dinero, banco puede ser donde me siento y banco puede ser conjunto de peces. Tiene 3 significados diferentes. Ahora aquí, llave. Llave pueden ser esos corchetes, ¿no es cierto? Allí, ¿qué cosa? Cuando yo te digo la palabra llave, para abrir mi puerta, ¿no es cierto? El del agua, para poder ajustar tuercas. Ustedes ven allí el significado y lo van a unir. Por favor, los ejercicios de aquí adelante vamos a estar trabajando algunos y otros ustedes los van a resolver en su cuaderno para que también tengan con qué trabajar. Pasamos al siguiente ejercicio. Relacionen las palabras del recuadro con su respectivo significado y categoría gramatical. Allí nos están dando, ¿no es cierto?, palabras para que nosotros podamos rellenar aquí. Veamos. Dice el primer significado. Ya. Este es el ejercicio número 2. Por favor, el ejercicio número 1, que es una sopa de letras, ¿no es cierto? Ustedes tienen que encontrar la palabra y te están dando el significado de eso. Eso ustedes lo trabajan. Vamos con la número 2 aquí para poder completar. Primero vamos a encontrar las palabras y decir qué categorías gramaticales son. Dice, presentar argumentos o pruebas, aducir, alegar. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ¿qué? A defender a alguien, ¿no es cierto? Estás hablando por esa persona. Lo que hacen los abogados, por ejemplo. Presentar argumentos. ¿Qué significa? Allí en las palabras que me están dando para completar está fácil porque dice presentar argumentos, que sería en este caso argumentar. ¿Y qué es argumentar? Yo estoy hablando, argumentar es como decir algo. ¿Y qué cosa estoy haciendo? Estoy haciendo una acción. ¿Y qué categoría gramatical te habla sobre la acción? Verbo. Siguiente. Dice, parte del teléfono que se pone al oído para escuchar a la persona. ¿Cómo se llama esa parte? Muy bien, ahí lo dice, auricular. El auricular, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Es una acción? ¿Es una cualidad del teléfono? No, es una parte del teléfono. Y entonces al ser un objeto, al ser una cosa, viene a ser un sustantivo. Siguiente, premiar los servicios o méritos de uno. Es decir, yo te coloco una medalla por haber salido primero en la carrera, por ejemplo, te dan un trofeo, te dan un diploma, ¿no es cierto? Eso significa allí. ¿Qué significará en el diccionario? Tenemos la palabra galardonar. Y al yo premiarte, yo te estoy colocando la medalla, yo te estoy dando el trofeo, yo estoy realizando algo otra vez, yo estoy haciendo una acción. En ese caso sería un verbo. Saciarse por completo o en exceso el hambre o la sed, es decir, comer hasta que ya no puedas más, tomar agua hasta que ya no quieras ni una gota más. Entonces, ¿cómo se llama eso? Aquí entre las palabras que tenemos sería hartarse. Y al yo estar comiendo un montón o estar bebiendo un montón, ¿qué cosa es? También una acción. Entonces, en este caso también sería verbo. La número 5 dice, se dice de lo que se hace con maestría. Quiere decir que lo haces excelente. Eres el mejor en jugar partido, eres el mejor en escribir ensayos, eres el mejor en hablar en público. Lo haces como si fueras un maestro en eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería en este caso? Sería magistral. Muy bien, es decir, magistralmente él recitó, ¿no es cierto? Viene de allí, maestría viene de magistral. Y esto vendría a ser un adjetivo porque es una característica tuya. Declaración hecha por una persona de la que se ha visto u oído. Es decir, esa persona te va a contar algo que le ha pasado o algo que ha visto. ¿Cómo se llama eso? Testimonio. ¿Y el testimonio qué viene a ser? Un sustantivo. Porque es algo, ¿no es cierto? Es un hecho. Ahora, que se hace u ocurre al mismo tiempo. Es decir, yo estoy cocinando y estoy cantando. Hago las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se llama eso? Estoy cocinando y cantando simultáneamente en este caso. ¿Y qué viene a ser simultáneo? Adjetivo, es una característica. Viajar de un lado a otro sin destino fijo de antemano, es decir, de estar de aquí para allá, viene a ser vagabundear.
Y como estoy caminando, ¿no es cierto? Es una acción, es un verbo. Digno de devoción, de respeto. Muy bien, es alguien que admirable, ¿no es cierto? Y esto vendría a ser venerable. ¿Y qué vendría a ser venerable? Un adjetivo. Tenemos meterse de golpe debajo del agua. ¿Sería? Zambullirse. Y zambullirse, yo estoy haciendo, voy a nadar, ¿no es cierto? Que vendría a ser una acción, en este caso un verbo. Muy bien, tenemos ahora las preguntas allí. Yo voy a resolver las preguntas impares y ustedes responden las preguntas pares para poder trabajar los dos. Se llama así al conjunto de letras y palabras de un idioma ordenados alfabéticamente, lo que dijimos al inicio. ¿Cómo se llama? Diccionario. Indica cuál es el tipo de diccionario que no corresponde a la serie. A ver, ¿hay diccionario etimológico enciclopédico? Sí, es decir, un diccionario donde está el origen de las palabras. Sí, sí existe. Diccionario semántico, semántico tiene que ver con significados. Diccionario de significados, todos. Diccionario de sinónimos y antónimos, sí. Diccionario simple, sí. Pronombre. Pronombre no forma parte de diccionarios. ¿El pronombre qué cosa es? Una categoría gramatical. La Academia Peruana de la Lengua está conformada por la comunidad de ¿quién? De médicos, de carpinteros, de pintores, de matemáticos. Hablamos de la Academia Peruana de la Lengua, es decir, de las palabras. ¿Quiénes son? Los intelectuales. Ahora pasamos con lo que es la autoevaluación. Igual, para seguir trabajando, yo hago los números impares y ustedes hacen los números pares con todo lo que hemos estado hablando y con lo que dice en su material. Muy bien. Dice la número 1, la semántica es la ciencia que estudia el de las palabras. Lo que les dije en el ejercicio de diccionarios, cuando te hablan sobre semántica, la semántica estudia los significados. Y ahí tenemos. Y la mínima unidad de significado se llama sema. Ahora, siguiente pregunta. La etimología es la ciencia que estudia el de las palabras. Lo que les dije, la etimología, que también vamos a encontrar en muchos diccionarios, explica que el origen, de dónde vienen cada una de las palabras. Siguiente. Es la habilidad que posee cada persona para razonar utilizando el lenguaje. En realidad en las alternativas como que está medio raro, ¿no es cierto? Pero hay que poner la balanza que posee las personas para razonar utilizando el lenguaje. Es decir, tener un equilibrio mental. Para que una palabra sea aceptada y agregada al diccionario, ¿qué debe pasar? ¿Debe estar siempre de moda? No, no es cierto. Por ejemplo, ¿tú crees que el diccionario vas a encontrar chévere? No, no es cierto. ¿Debe estar bien escrita? Bueno, sí. Debe tener un uso generalizado, quiere decir que todo el mundo lo utilice, y debe ser breve, no necesariamente, hay palabras grandes, ¿no es cierto? Debe pasar por un examen, se puede decir también, ¿no es cierto?, que hay allí. Pero dice, para que una palabra sea aceptada y agregada en el diccionario, ¿qué es lo que pasa con esa palabra? Debe tener un uso generalizado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tenemos la palabra bonito, por ejemplo. O bueno, digamos la palabra bueno. ¿Cómo dices bueno en exagerando su bondad? Por ejemplo, buenísimo, profesor, es buenísimo él en el fútbol. Lo correcto es bonísimo, bonísimo. Pero todo el mundo dice buenísimo, ¿no es cierto? Lo más probable es que la RAE lo acepte por el uso constante que se da en estas palabras. Entonces, al ver que demasiadas personas lo utilizan, entonces va a aceptarlo. Dice, la 9. Es la menor unidad del habla y la más eficaz herramienta de comunicación. ¿Qué es aquí? La palabra, ¿no es cierto? Es la menor unidad del habla, es decir, de lo que tú estás transmitiendo. Entonces, todas esas oraciones, esas frases que están formadas de palabras. La 11 dice, ¿qué categoría gramatical le corresponde a la palabra ictiófago? ¿Qué significa ictiófago? Ictio significa pez y fago comer. Es alguien que come peces. Entonces, es alguien que come peces. ¿No es cierto? Viene a ser una persona, un tipo de la persona. ¿Qué vendría a ser entonces? Un adjetivo, porque es una característica. Por ejemplo, animal ictiófago.
el animal carnívoro. Yo puedo decir varias características de ese animal, que come carne, que come peces, que come aves, etc. Entonces viene a ser una característica, viene a ser un adjetivo. Muy bien, chicos, como les dije, ustedes van a terminar en la parte de autoevaluación y en las preguntas anteriores lo que son los números impares. Lo copian en su cuaderno y lo resuelven. Ahora, ahí tienen su hoja de tarea también que tienen que completar. Y aparte hay una pequeña tarea que dice, escribe una palabra que sea nueva para ti, es decir, que no lo utilizas, no me vas a poner cualquiera. Por ejemplo, profesora, perro, ya perro todo el universo lo utilizo. Ya, por cada palabra del alfabeto. Todas las letras del alfabeto las vas a colocar allí y vas a buscar en tu diccionario una palabra nueva que tú no utilices, que tú no conozcas. Escribe su significado y la categoría gramatical de la que corresponde. Un ejemplo para que quede claro para todos. Por ejemplo, voy a tomar la letra C del alfabeto. Allí. Por ejemplo, tengo la palabra cariacontecido. Yo, por ejemplo, no conozco la palabra cariacontecido. Voy a utilizarla. Allí, cariacontecido. Es un adjetivo. Ahí en el diccionario me dice que es un adjetivo. Y voy a colocar qué significa. Persona que muestra en su rostro aflicción o sobresalto. O sea, en una persona se le va a ver, ¿no es cierto? Cariacontecido es, por ejemplo, triste en otras palabras. Y eso viene a ser un adjetivo. Entonces, así van a buscar. Vas a buscar una palabra con advenimiento, por ejemplo. Vas a colocar qué es advenimiento, qué categoría, sustantivo, es verbo, es adjetivo y qué significa. Con B, benevolente, por ejemplo, busca su significado y qué categoría gramatical, así con cada letra del alfabeto. Muy bien, chicos, ya saben qué es lo que ustedes tienen que hacer y sigan practicando, sigan conociendo nuevas palabras para que puedan enriquecer su léxico.